todo subido, nada más hace falta hacer el enlace para que la gente lo encuentre en www.redaccionpopular.com, sección del Foro de la Boca. Bien, y nosotros, el Foro de la Boca tiene su página que es forosocialista.com.ar, forosocialista.com.ar, y yo tengo que hacer los links a esa página si también estamos intercomunicados. Yo le voy a ceder el poder, lo usé un ratito. No, acá no hay poder, no hay poder, lo tiene los oradores, y como yo hablando de fondo, Lido y... Llegó el comandante y gracias, Lido. Gracias. Llegó el comandante que nos mandó a parar. Voy a quedar acá. ¿Vos querés decir algo o ya le damos la palabra? Sí, no, hay todo un dicho. ¿Cómo te va, nena? Bueno, tenemos una compañera, es de Guatemala, así que va a decir algunas ideas. ¿Cómo te va, Guillermo? Seguramente algo hablará de Venezuela. ¿Cómo te va, Saúl? Hola, ¿cómo te va? ¿Estamos todos? Miguel, ¿qué tal, Miguel? Hola, ¿cómo te va? Bueno, somos una avalancha hoy, Hoy logramos... ¿Vos sos? Ricardo Barros. ¿Ricardo? Barros. ¿De dónde sos vos? Yo milito en el Partido de la Victoria. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Te enganchaste por los correos? No, vengo a acompañar a Giacomini porque Lido. Jorge que van a dar una conferencia, entonces quería escuchar. Sí, vale la pena. Bueno, trajimos dos oradores de fuste acá, a Jorge Kreine, que es uno de los dos cuadros políticos que tiene el Partido Comunista en el sentido histórico. Y yo no lo conozco. Conozco los dos cuadros políticos. Uno es Patricio y el otro es Jorge, está con nosotros. Si hay más, algún día me vas a avisar, ¿no? Pero cuadros, estoy hablando de cuadros, no quiere decir que haya cuadros teórico-políticos. Y aparte Jorge tiene conmigo un alto sentido del humor, así que me río cuando él cuenta chistes, eso. Sí. Pero él se ríe porque tiene humor. Aparte le voy a contar una. ¿Vos supiste que se retira la política Sarkozy, no? ¿Sabés quién lo sucede? Carla Negri, que es Carla Bruni, perdón. Carla Bruni lo sucede, admirador de Carla Bruni. La belleza lo tiene entero. Carla Bruni, perdón. Bueno, largamos la cosa, Jorge. El acuerdo es son 20 minutos los oradores, puedo exceder 2 minutos, después, ¿cómo te va, Pablo? Después, 8 minutos cada uno, y después en base al que coordina, en este caso soy yo, le puedo dar 1 minuto y medio o 2 minutos más y ni 1 minuto más, y después así hacemos toda la ronda y al final cierran los dos compañeros con toda la síntesis, que supongo que la segunda parte va a ser bastante intensa y superior inclusive a las buenas primeras intervenciones. Así que Jorge, tipo adelante. 11:30, 12 menos cuarto, terminamos. No, quédate tranquilo que esto termina, y termina bien, Dale, son las 7:25. Bueno, nos pidieron que hagamos referencia a la América Latina de hoy. Lógicamente Argentina tiene en este continente tan dinámico como es América Latina en esta etapa un papel importante y tiene también sus particularidades, sus banderas, como las Malvinas, la reciente recuperación de una parte del patrimonio de la empresa petrolera. Bueno, vamos. Nos atacan. ¿Qué pasa? Vamos a apagar cualquier sonido que interrumpa a Jorge es una acción de la CIA, así que vengamos no para evitar ningún esquema de ese tipo. o del Mossad. O de la Mossad. La influencia magnética de Magneto. Bueno. Muy buena, esa magnética. Fantasía, ¿viste? Magnética. Pues dale, Jorge. Bueno, entonces, la América Latina de hoy, en un ambiente como este, más que describir, tal vez convenga hacer unas consideraciones, porque todos sabemos que América Latina, en este momento, hay un proceso de
autonomización, de independización, de ruptura con los lineamientos del consenso de Washington, que siguen a un momento dramático que vivió nuestro país, nuestro continente, nuestra región, con dictaduras y con modelos neoliberales que dejaron su secuela de crisis, de miseria, de desempleo, de muchas lacras que son las que dejan estos procesos, con sus consecuencias en materia de violación de los derechos humanos y toda clase de dolores. Frente a tales circunstancias, los pueblos latinoamericanos se fueron movilizando, se fueron recuperando, fueron sacando fuerzas, perdiendo los miedos, y es así como producto del Caracazo y de otras iniciativas se produce la revolución bolivariana en Venezuela, encabezada por el presidente Chávez, y esto inicia un proceso de transformaciones que entiendo que todos conocemos. Desde ya que previamente a eso y como presupuesto de eso, la Revolución Cubana, que pudo sostenerse en condiciones muy hostiles y hoy todavía avanza en su estrategia de construir el socialismo en esa isla. Pero la Revolución Bolivariana marca una nueva etapa en la región y tiene una característica particular que a veces en las charlas demasiado teóricas no se puede o no se analiza. Es que es una revolución rica. ¿En qué sentido? Las revoluciones que se conocieron en Rusia, en China, en África, en Asia, en Cuba mismo, revoluciones que tienen que superar fases de hambre, fases de falta de financiamiento y la situación petrolera, el carácter petrolero de Venezuela, el precio del valor del barril de petróleo en aquellos momentos transformó a Venezuela en una fuerza económica, y la revolución bolivariana encuentra esa ventana y inicia entonces un proceso de cambio, de reinversión de las ganancias petroleras que iban a pocas manos para ponerlas a favor del pueblo de Venezuela, pero también a favor de un proceso de integración regional latinoamericana. No hubiera podido quien encabezó otro proceso de cambio muy interesante y muy particular, Evo Morales, haber nacionalizado los hidrocarburos en Bolivia sin haber contado a sus espaldas con la colaboración de Venezuela, su empresa Petróleo de Venezuela, etc. Y los elementos de crisis y de resistencia, de crisis del modelo neoliberal y de resistencia de los pueblos también generaron la crisis orgánica que ahí tuvo el régimen en el Ecuador, y aparece la posibilidad de que Rafael Correa, de ministro de Economía, que se resiste a pagar deudas leoninas con el Fondo Monetario Internacional, se transforme en una figura emergente para ganar la presidencia del país. En todo este proceso se va fortaleciendo lo de Brasil, lo de Uruguay, lo de Argentina. Y yo quiero resistir una idea que percibo en mucha gente de la izquierda que hace análisis de clasificación. O sea, a ver quiénes son de izquierda, quiénes son más de izquierda, quiénes son menos de izquierda. En este proceso latinoamericano, donde yo creo que hay que revisar más que eso la correlación de fuerzas internas en cada uno de los países, las realidades a que se enfrentan cada uno de los gobiernos, las trayectorias y tradiciones de donde provienen, más que hacer una clasificación de izquierdómetro, digamos. Y entonces, me parece que nosotros tenemos que propender más en nuestra acción práctica, en nuestra acción política, a la unidad del conjunto de América Latina y el Caribe,
por su independencia, por su soberanía, por la defensa de sus recursos naturales, etc. Y no andar haciendo o gastando tanto tiempo en clasificaciones, de si el Frente Amplio es más de derecha o más de izquierda que el PT de Brasil, o si el kirchnerismo y es más que, no sé, Correa o que Chávez, ¿no? Que nosotros tenemos que propender a generar un proceso de unidad e integración latinoamericana que por otra parte viene con muchos elementos objetivos a favor y con un impulso importante que le dan un conjunto de gobiernos en América Latina de hoy, ¿no? El elemento objetivo es la crisis capitalista a nivel global. A nivel global se registra una crisis tremenda de este capitalismo financierizado. En el 2008 se fundieron 100 bancos en los Estados Unidos, el Lehman Brothers, etcétera, etcétera. En este momento Europa está viviendo una situación muy dramática, especialmente Grecia. Le han puesto una sigla que tiene que ver con los porcinos a los países que están en peor situación: Portugal, Portugal, Italia, Grecia, España y la N Irlanda. Irlanda. Hay dos I, quiere decir pigs, y pigs quiere decir cerdos, o en términos más porteños o criollos quiere decir chanchos. Entonces, estos son los países chanchos, los países que tienen bancos con mucha toxicidad, y como es un capitalismo financiero cuando hay quiebre de bancos se dificulta toda la vida nacional. Nacional en cierto modo, porque esa crisis tiene mucho que ver con que han establecido una moneda única para países que tienen niveles de desarrollo totalmente diferentes. Entonces no es lo mismo el euro para la economía alemana que el euro para la economía griega. Al tener una moneda única y ser regidos por un banco central único, que es el Banco Central Europeo, ellos no pueden devaluar, no pueden tener políticas monetarias, pierden una palanca de la política económica que es muy importante. En el marco de esta crisis, que yo no la voy a seguir describiendo porque tenemos que hablar de América Latina, un conjunto de dirigentes responsables, serios, inteligentes, se dan cuenta que América Latina y cada uno de nuestros países no puede seguir pegado a eso que se hunde. No puede seguir agarrado con una soga, ¿no? a ese ancla que te tira abajo a lo más profundo del océano, sino que hay que generar espacios de iniciativa. Y en general esos espacios de iniciativa salen en el marco de la crisis por el lado de fortalecer los mercados internos, por el lado de aumentar los salarios, aumentar las pensiones, subsidiar por parte del Estado una cantidad de segmentos de la sociedad, de manera que la sociedad se vaya reproduciendo, las sociedades se vayan reproduciendo a sí mismas, dependiendo menos del comercio exterior y dependiendo más de sus propias posibilidades endógenas, ya sea los recursos naturales, ya sea el trabajo de su gente, y de esta manera hay un proceso de independización muy interesante que ha transformado a América Latina en una zona de erosión de la hegemonía de los Estados Unidos y de los monopolios, tanto norteamericanos como europeos, a nivel mundial. La hora la miro yo, vos hablás tranquilo. Acá el comandante. 3 minutos antes te aviso, 5. Dale. Entonces, esta idea de no... Si uno quiere, por razones pedagógicas, intelectuales, hacer una clasificación de los gobiernos, por favor, yo creo que es un derecho humano que nos asiste a todos. Ahora, breguemos por la unidad, por la integración regional. Esa unidad, esa integración regional se viene produciendo, o sea, no es que está en términos simplemente verbales o teóricos, porque nosotros que teníamos el Mercosur, otros países tenían la Comunidad Andina, el sistema centroamericano, etc. Bueno, finalmente nació UNASUR, digo para saltar etapas, lo que se puede decir en 20 minutos. Nació UNASUR, que ya no nace como el Mercosur, como una zona de comercio común entre los países,
sino que nace fundamentalmente desde una voluntad política y con una función política, hasta el punto que ponen un político de fuste, como suele decir acá Müller, como Néstor Kirchner, un político de raza, que juega un papel político fundamental en determinadas situaciones como el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, el golpe de Estado que tuvo la forma de la medialuna boliviana, el golpe de Estado contra el presidente Correa en el Ecuador, que tuvo la forma de una supuesta rebelión policial, y el acuerdo, que yo creo que es una cosa muy trascendente, mucho más de lo que nos imaginamos, para que vuelvan a establecer relaciones Colombia y Venezuela. Ese acuerdo tiene una cantidad de derivaciones sobre la situación interna colombiana que es muy interesante que las consideremos en un sentido positivo, aunque también, como todas las cosas, genera nuevas clases de dificultades, ¿no? Entonces este surgimiento de UNASUR no se queda ahí, porque UNASUR ha ido construyendo elementos, por ejemplo, hay un Consejo de Finanzas, hay un Consejo de Defensa Sudamericano, que es muy importante, hay el proyecto del Banco del Sur, que está en curso, de manera que la integración regional se ha ido consolidando, se ha ido avanzando, y esa integración regional se ha dado a la política de contener incluso a los gobiernos de la región que no son afectos a estos procesos de cambio que hay en nuestro continente. El gobierno mexicano, hasta ahora del Partido Acción Nacional, de Calderón, el gobierno de Colombia, de Santos, el gobierno de Chile, de Piñera, y Alan García, de Perú, que nombro estos 4 países porque... No, hablo de antes de Humala. Alan García, que estaba en el Perú, en ese momento Washington impulsa entre esos 4 países lo que se va a llamar el Arco del Pacífico. Es decir, agrupa a México, Colombia, Perú y Chile en el Arco del Pacífico para que tengan una política dentro de la UNASUR favorable a que la integración se desacelere, que no se avance y en lo posible que se vaya retrocediendo. Lo tienen que hacer como minoría, digamos, y esto muestra un poco el cambio de correlación de fuerzas que se produce en nuestra región. Pero empiezan a tener dificultades porque en el Perú pierde Keiko Fujimori y gana Ollanta Humala. En Perú hay muchos compañeros, amigos que están presionando a Humala para que se salga del Arco del Pacífico y tal vez tengan razón. Y Humala da sus explicaciones de que todavía no está en condiciones de salirse y puede ser también que tenga algo de razón. En Chile la situación del presidente Piñera se ha deteriorado mucho. Las movilizaciones estudiantiles ni que hablar, pero también otras de las que no tanto se habla, como por ejemplo de los mineros y de otros sectores de la economía chilena, lo ponen en una situación de más bajo nivel de popularidad desde que empezó a gobernar hasta ahora. En todo caso, en Chile lo que están viendo es cómo se reconstituye un frente político que le pueda disputar la presidencia a Piñera en una situación favorable a nivel regional para que Chile se incorpore al conjunto de países latinoamericanos y caribeños que a un ritmo u a otro se van impulsando en una dirección progresista, avanzada, independiente. Y en ese sentido yo quiero decir también que el proceso de integración regional latinoamericano es un proceso que se construyó a partir de las realidades nacionales en cada uno de los países. Pues la sumatoria y el interrelacionamiento del proceso brasileño, venezolano, argentino, ecuatoriano, etcétera, 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 produce este proceso de integración. Pero este proceso de integración, a su vez, reactúa al interno de cada uno de nuestros países y reactúa a favor. Reactúa a favor. Es decir, que esta unidad regional va produciendo al interno posibilidades mayores para aquellos que quieren seguir profundizando los cambios que se vienen produciendo.
Y es por eso que yo creo que en nuestro país la participación en este proceso de integración, la participación activa, la participación dinámica, ha ayudado, junto a decisiones políticas evidentemente y a necesidades económicas y financieras, a que se vayan adoptando algunas políticas que en general se alinean en la región con lo más progresista, lo más avanzado. Porque en algunas cuestiones, lógicamente, hay tensiones y se mantienen matices entre Brasil y Venezuela, por ejemplo, por cierto liderazgo, también en otros temas y demás. Sabemos los conflictos pequeños, más grandes que tenemos con el Uruguay, y eso se va reproduciendo en todos los países, ¿no? Entre todos los países. Pero en general la particularidad es que el gobierno de Argentina, de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, se ha ido ubicando del lado que en mi caso particular considero mejor. Por ejemplo, el Banco del Sur, el Brasil, no sé si en el libro de Ricardo esto estará planteado, seguramente que sí. Los brasileños tienen el BANDES, que es un banco de desarrollo muy fuerte, que tiene mucho dinero y que invierte en obras, en infraestructuras, en una cantidad de cosas. Y está decidido a avanzar con el Banco del Sur, pero hay muchos países, como el Ecuador, por ejemplo, que están interesadísimos y tienen proyectos verdaderamente brillantes sobre el avance que necesitamos en el Banco del Sur, y Brasil es el menos apurado. Ellos ya tienen su banco de desarrollo, ofrecen incluso créditos a terceros países, a otros países de la región, y no tienen tanto apuro por pero claro, todavía los aportes que cada uno de los países va a hacer al Banco del Sur son una cuestión que es interesante analizar, porque fíjense ustedes, América Latina tiene, Argentina, ese superávit fiscal que tiene, tan grande, tan importante, no es que es una cajita donde está guardada un tesoro, una caja fuerte donde está guardado aquí en el Banco Central. Eso está en bonos, en dólares, en euros, en bonos del Tesoro norteamericano, en bonos de la deuda de Estados Unidos, en distintos bancos a nivel mundial. Y si sumamos las reservas de toda América Latina y el Caribe, eso llega aproximadamente a 500.000 millones de dólares. Quiere decir que si nosotros recuperamos las reservas y las pusiéramos todas en el Banco del Sur, el Banco del Sur se transformaría en un banco de desarrollo, en un banco muy importante. Sin embargo, entre 4.000, 6.000 millones de dólares, 8.000 lo máximo del que se ha hablado, es lo que están proponiendo colocar Argentina, Brasil, los países más grandes, en el Banco del Sur en la primera etapa. Es decir, nosotros de 50.000 que tenemos de reservas pondríamos entre 4.000 y 6.000, me puedo equivocar por algunos números, en el Banco del Sur, por lo menos en la primera etapa. Y eso todavía no tiene un desarrollo. Yo creo que el papel de los pueblos, el papel de las organizaciones sociales, el papel de los sectores políticos más avanzados es impulsar que el Banco del Sur se desarrolle, que se concrete, que comience a trabajar, que se elaboren proyectos para que el Banco del Sur los pueda luego financiar. Y lo mismo, yo sé que el Consejo de Defensa Sudamericano está trabajando muy bien. Se está elaborando una teoría de la defensa de la región que no es la teoría de la defensa del mundo occidental de los Estados Unidos, que, para decir una frase hecha, nos consideró siempre su patio trasero, sino que se está elaborando una doctrina de defensa de nuestra región asentada en que lo que tenemos que defender son nuestros recursos naturales. Es la biodiversidad, son los acuíferos, en fin, son todas las cosas que en una crisis como la de hoy... creí que estabas apoyando el gobierno. Si quedan 2 minutos, y estando seguro que
Lido va a hacer una intervención con la que voy a estar de acuerdo en casi todo, si no en todo. Me quería referir en estos 2 minutos a la cuestión de Angola, porque esta integración latinoamericana ya está produciendo algunas situaciones que llaman a una integración más general con el conjunto de los pueblos de Asia, África y América Latina. Y ha habido una ofensiva horrible de Clarín y de otros sectores. Será digna de analizar por grandes grupos de psicólogos, unos pocos no van a alcanzar. Pero evidentemente, bueno, siempre los imperios se han encargado de atacar las relaciones económicas y comerciales sur-sur. Pero en este caso resulta que Angola es un país petrolero, nosotros estamos ahora generando una política en ese sentido. Angola es un país que por ser petrolero tiene recursos como para comprar alimentos, que es lo que nosotros vendemos fundamentalmente, tecnología agropecuaria, avances científico-tecnológicos que nosotros les podemos proveer. Lógicamente que Angola es un país súper subdesarrollado, pero es súper subdesarrollado y Clarín se olvida de los años del colonialismo portugués, un colonialismo muy bestial, que se olvidan de la guerra civil que lanzó Sudáfrica a través de la UNITA de Jonas Savimbi contra el gobierno angolano. Y el Partido Comunista Chino apoyaba también a UNITA. Apoyaban un tercer sector que no me acuerdo cómo se llama, que estaba también en contra del gobierno angolano. Había después después que el MPLA, el Movimiento de Liberación, que siempre encabezó Agostinho Neto, estaba derrotando a esos sectores internos impulsados por Sudáfrica, directamente hubo una intervención militar sudafricana, que después siguió al pedido que el gobierno angolano hizo a Cuba. Recordarán que los cubanos estuvieron ahí luchando, y ayer pasó por acá, y estuvimos con él, Jorge Risquet, que fue el negociador cubano con Sudáfrica y con otras potencias que estaban ahí tratando de terminar con el proceso de guerra en Angola, y se logró la independencia de Angola, y la condición que pusieron en aquel momento los angolanos para terminar fue la libertad de Mandela. O sea que cuando se habla de Angola hay que acordarse de que una de las condiciones para la paz en Angola fue que los sudafricanos liberen a Mandela, y eso se logró. Y Mandela después fue el presidente de Sudáfrica y hoy es una personalidad de un prestigio internacional. Pero Angola también es un país del Atlántico Sur. Angola está en la costa africana del Atlántico Sur, y nosotros estamos peleando por un Atlántico Sur de paz, libre de bases militares, libre de armas nucleares. Tenemos en el Atlántico Sur las Islas Malvinas, la isla Ascensión y la isla Santa Elena, que son bases militares de la OTAN. Y entonces, necesitamos aliados en el Atlántico Sur para esta política del Atlántico Sur libre de armas nucleares y de bases militares extranjeras. Y finalmente, Angola es una puerta de entrada magnífica para el África, de manera que nosotros necesitamos también una política, así como hacia el Asia, que se ha hecho, ha ido Cristina a China y a otros países. También necesitamos una política hacia África, y esa política creo que está comenzando, y está comenzando muy exitosamente, porque solamente ver las caras de los empresarios argentinos por las ventas que hicieron en Angola verdaderamente indica que, y son ventas de empresas productivas que van a vender maquinaria agrícola, que van a vender productos manufacturados. Y por lo tanto, ya estoy cerrando, por lo tanto, eso genera empleo en nuestro país, de manera que es altamente interesante, altamente productivo, y a nosotros nos parece que con una pertenencia al Partido Comunista, uno de los cientos de cuadros del Partido Comunista, a diferencia de la cuenta que sacó. No se habla de los supercuadros, después puede haber cuadros. En el local, bueno, en todo caso, hay un montón de cuadros colgados. Yo soy uno de los... Sí, aparte los cuadros de Engels, de Lenin, están todos.
Y yo creo que acá se están produciendo reformas muy avanzadas y que tenemos que establecer nosotros una línea de razonamiento dialéctico entre reformas y revolución. Y es posible que una cantidad grande de reformas vayan generando algo que hoy Horacio González decía al presentar al embajador ecuatoriano en la reunión de Carta Abierta esta mañana, que todos queremos una revolución latinoamericana. Y me da la sensación de que pensar en términos de revolución necesariamente lleva a pensar en términos regionales latinoamericanos y no exclusivamente en términos más pequeños de cada uno de nuestros queridos países, aunque queremos el tango, el choripán y tantas cosas propias de nuestra historia, de nuestra tradición. Y lo otro es el tema de la unidad de las fuerzas populares de la Argentina. Es decir, así como tenemos que producir una integración con el resto de los países de la región, tenemos que integrarnos nosotros. Entonces, desde una posición minoritaria, los marxistas, tenemos que tener con el nacionalismo popular, con todas estas corrientes que surgen ahora y con toda esta juventud que se incorpora a la política, una actitud positiva, una actitud unitaria, una actitud de compartir codo a codo para confrontar a quienes verdaderamente tenemos que confrontar, que son los enemigos del proceso de integración regional, que son los enemigos nuestros en las Malvinas, que son los que nos quieren hacer juicios porque se nacionalizó el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que respondiendo a las presiones acá que me vienen por izquierda del comandante Müller, termino. No, en este caso por el centro, pero te aclaro, la revolución viene al final, ahora dejemos para avanzar a la reforma. Bueno, aclaro al efecto de poder introducir esto en la internet, tenemos entre nosotros